Pero ustedes quédense acá porque tenemos 2 invitados de lujo que vienen de parte de nuestro auspiciador que queremos tanto, de verdad es tan bueno. Y sabes que azarosamente, no sé, como que estos meses he ido al Nescafé de las Artes más que nunca y yo creo que voy a volver ahora a ver Barón y Barahona, de quien nos viene a hablar nuestros queridos Diego Boggioni, ¿se dice? Muy bien. Boggioni y Bernabé Madrigal. Pido un aplauso para ellos. Un aplauso, chiquillos. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, estoy de cumpleaños. Sí, supimos. Así. Nos mandaron con un regalito, pero tuvimos un pequeño... Sí. Te traíamos algo, pero ¿En no serio? alcanzamos. Pero te lo vamos a pasar después. No, Te pero lo vamos a ¿cómo? pasar después. Se nos quedó en el teatro. Sí. Ah, quizás una empanada. Me dijeron que tenía ahí una lista. Sí, Algo tengo nos una soplaron. lista. Sí. 2.580 regalos. No, 100 regalos. Eso. Sí. Ya hay uno de esos. ¿En serio? Sí, Ay, qué emoción, sí. me encanta. Ahí te lo vamos a pasar. Bueno, chiquillos, y qué regalo para mí estar con ustedes para que me cuenten de esta obra que estuvo hablando Felipe, también gran invitado de la casa, Barón y Barahona o la última función del Tony Chico. Ajá. Cuéntenos un poco que esta obra de Harmans y la van a estar presentando en el Café de las Artes, de qué se trata, cómo han ensayado, cuéntenos, queremos saber. Voy. Sí. Bueno, esta es una obra, como dices tú, del Tony Chico, de Luis Alberto Heiremans, una obra súper icónica del teatro. En esta oportunidad es una obra inspirada en el Tony Chico con 2 personajes muy icónicos de la obra, que son Barón y Barahona, que eran 2 trapecistas, que en la obra original en general están presentes, pero no tienen mucho texto. Están en todas las escenas, son como... espectadores finalmente de lo que está pasando, y ellos llevan esta historia, somos los 2 protagonistas de este texto, y en la obra original hay un asesinato que ocurre, la obra termina con una muerte, y esto se trata de todo lo que pasa después del asesinato del protagonista y cómo resolvieron la función que había que hacer al otro día de este asesinato que ocurrió. Y ahí Barón y Barahona se la juegan y todo sucede en este nuevo montaje que está muy entretenido. Es como cuando estábamos hablando de Rosa Betty y Romeo y Julieta. Ah, exacto. Que son personajes secundarios que uno como que no los toma tan en Ajá. cuenta porque Romeo y Julieta dice Romeo y Julieta, pero Sí. hay alguien que mueve los hilos ahí y que le da como el cauce Exactamente. real a esta obra. Y Sí. cuéntenos cómo ha sido el trabajo. Estuvimos hablando con Felipe Molina, director residente del Nescafé. ¿Cómo ha sido el trabajo actoral para, me imagino que tuvieron que leer la obra original, investigar, con qué sorpresas se encontraron de pronto como, ¡oh, mira estos personajes? Sí. Sí, mira, fue un desafío porque nosotros en un comienzo hicimos una apuesta con el teatro con una fecha que era muy, muy próxima, entonces partimos con todos los ensayos de una. Luego, afortunadamente, también para nosotros se movió esa fecha y nos pudimos relajar un poco más. Pero tuvimos que meterle a la investigación. Fuimos al circo 2, 3 veces, hicimos trapecio, tuvimos una clase de trapecio. Muy en contra mía, la tuve que hacer. Qué heavy igual. Todo Pero buenísimo. estuvo muy Trapecio, qué bueno. terror. Terror. Ay, ¿te enfrentaste con terror? Yo me y todo? enfrenté con terror, Sí, estuvo Diego, buenísimo. con una sonrisa. Yo, Sí, te veo lo cara de disfruté. disfrutar el Lo trapecio. disfruté. Sí, pero estuvo entretenido. Es toda esta aproximación al circo, al lenguaje, a la energía circense también, que es otra diferente a la teatral. Investigar también sobre la historia del circo en Chile, que yo al menos no tenía idea. Es bastante rica la historia del teatro, del circo en Chile. Un montón de drama, un montón de cosas entretenidas. Entonces nos metimos de lleno en los ensayos y al mundo del circo, como te digo, pisamos el acelerador. El acelerador, yo escucho, porque estaba acá leyendo lo que dijo Felipe Molina sobre la obra, que dice que estos personajes secundarios tienen el protagonismo de contar los hechos. Acá yo me puedo pasar el rollo. Adelante, Ustedes me pueden adelante, por decir favor. que no, pero ¿por qué esto se le ocurrió a Felipe, no? Esto de hacer que los personajes secundarios contaran, ¿tiene algo de reivindicar las clases quizás que están como más detrás del protagonista? ¿Cachai? Como el protagonista Romeo y Julieta, pero ¿quién está atrás? ¿Tiene en el texto algo un poco, esto como más político de reivindicar quienes siempre han estado atrás? Los últimos serán los primeros. O sea, absolutamente. Igual el texto está la Liana Hernández, que es la dramaturga,
pero sin lugar a dudas que darle finalmente el protagonismo a aquellos personajes que siempre estuvieron detrás del lienzo, ¿no? Detrás de Romeo y Julieta, detrás del Tony Chico, el señor Landa, que es el protagonista de esta obra. Sí, pues obviamente políticamente hace un juego inmediato de decir, observar y darle este lugar a estos personajes que siempre están, pero desde la vereda al frente, y ponerlos ahí, pues. A contar la historia y que sean los protagonistas de esa historia. Y a veces hay cosas incluso más interesantes de lo que se contaba digamos, con los otros protagonistas. Hay algo hay, pues siempre hay en esos personajes que al final siempre están y hay algo rico de lo cual se puede trabajar. Como una chimuchina. Sí. Estos saben más que lo que vemos Todo, siempre. absolutamente. Oye, y recién me estaban contando de meterse en la historia del circo chileno. ¿Qué les llamó la atención? Tú decías que no sabías que tenía una historia tan arraigada. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de estudiar no solo el trapecio, que a mí ya de solo pensarlo me da pánico, sino como de la historia del circo chileno? Bueno, es que yo creo que a mí, en lo personal, cada vez que me adentro en la historia o el origen de cualquier disciplina o de algo en Chile, uno se asombra porque en el fondo Chile tiene una historia muy rica, quizás a veces está oculta, escondida, ignorada, lo que sea, pero que a veces ignoramos. Hoy en día el circo, sobre todo en las ciudades a lo largo de Chile, que cada vez están más urbanizadas, hay menos espacio. Yo le decía a los chicos, yo en Peñaflor, el circo estaba siempre, porque siempre había un descampado, había un lugar donde se podían instalar con las carpas, los camiones, pero empezó a avanzar el tiempo y cada vez existen menos esos lugares. Entonces hoy día, claro, yo hablo del circo, pero la primera referencia al circo du Soleil, quizás también los más jóvenes. Disney on Ice. Claro, pero ¿qué pasó con nuestro circo? Bueno, fue desapareciendo, fueron, digamos... bajando la cantidad de carpas, la cantidad de producción. Entonces ahí uno empieza a ver toda la historia para atrás, todo lo que se ha hecho, todo lo que la disciplina, lo del Tony chileno, Sí, eso que nosotros no sabíamos, cómo se diferencia con el del resto del mundo. ¿Y cómo? Lo que pasa es que el payaso afuera, digamos, tiene este juego de no hablar. Entonces, por ejemplo, tú a través del sonido o cosas que no generan el espacio verbal, tú entiendes perfectamente el show o el humor. En cambio, el payaso chileno habla. El payaso chileno habla. Sí, o sea, enérgico, te podéis tirar claro. con Dinamita Show, lo que queráis, ¿no? Pero el Tony Caluga o el icónicos que estaban, que hemos visto harto, que le gusta mucho a Felipa. No. Los tres, son tres. Los tres que estaban siempre en los programas de los 90. Sí. ¿Cuáles? Tony Caluga. Los típicos. Eran tres que estaban siempre en muy programas ochenteros, noventeros. Bombita, no me acuerdo. Ya, pero ya nos van a soplar. No, acá. vamos a soplar. Ya. Sí, pues el payaso chileno habla. Hace humor a través del texto. Entonces eso es muy distinto a lo que hacen todos los clowns o el payaso, el Tony afuera. Oye, y lo tenemos, yo no sabía. Lo tenemos muy arraigado. Nosotros después ya dando la volada, todo el tema, lo empezamos a comparar con las cosas, la puesta en escena que se hace en el humor, por ejemplo, este humor de Dinamita Show, Millennium Show, los atletas de la risa, etcétera. Todo este dinamismo como un bandejero, alguien que hace reír, que molesta para acá. No está tan alejado también de lo que nosotros veíamos, de lo que hacía el payaso chileno, que es tan característico de nuestro país, como decía Diego. Entonces ahí uno se sorprende y empieza también a ver las referencias de cómo ha impregnado, digamos, el circo en la sociedad. De repente no lo vemos, si ese es el tema. Sí. Pero está ahí. Y es patrimonio. Todos crecimos. Y me acuerdo cuando uno iba al circo y te sacaban fotitos que Sí. se daban esas Sí, cosas po. chicas. Sí, o también, po. claro, hay un relato que existe o con el abuso de los animales antes. Circo con animales. Sí, eso fue lo otro que cambió también. Sí, po. Porque yo le decía, puta, el circo, el olor al circo, el olor a los animales, a toda la cuestión, hoy en día es distinto. Sí. Se cambió la ley, ya no hay maltrato animal. El circo tuvo que reinventarse también, los shows, porque antes era el espectáculo con los elefantes, con el león. Entonces todo eso cambió. Entonces fue un cambio positivo desde mi punto de vista, Sí. pero para el circo tuvo que algo que estaba arraigado. Nosotros cuando vimos la historia de cómo comienza adiestrando a caballos, etcétera, o sea, el circo siempre tuvo animales, tuvo un vínculo. Entonces, el circo ha cambiado harto. Y me acuerdo ahora que estamos hablando de circo, claro, nosotros tuvimos los circos en los pueblos, quizás Sí. que somos de la misma o parecida generación, o cuando vimos el circo de las Montini, Sí, pero las historias claro. de circo siempre están como
ocultas, digamos, no hay nada que sepamos, no hay un relato transversal, y a partir de eso, de lo mismo de los clásicos de esta obra, estábamos hablando la otra vez con un amigo que cuando uno es muy fanático de algo, es difícil que lo que venga a uno le guste. Por ejemplo, los covers. Si alguien hace un cover, no sé, de Violeta Parra, si no, que la canción original es mejor, ¿cachai? Un cover de Víctor. ¿Cómo para ustedes como actores reinterpretar una obra tan clásica y desde la vereda como de los personajes secundarios? Como hacer como un cover, una adaptación. ¿Cómo lo ven como actores? Deliciosa yo encuentro, porque al final te da un desafío de poder actualizar de alguna manera ese texto, y también hay dramaturgia que está de parte de la Eli puesta en juego en el texto, digo, ¿no? O sea, agarráis texto del original, pero aquí hay también nueva dramaturgia en relación a 3 puntos siento icónicos que pasan en el original, que es la muerte de un personaje, la desaparición de un niño, y cómo estos 2 personajes se tienen que hacer cargo de esta función después de ese asesinato. Entonces, es otra cosa, ¿cachai? Habláis y finalmente el proceso viene a raíz de todo lo que sabemos de la obra original, pero es otro momento, es otro estado de los personajes, entonces eso es súper bonito, súper interesante de armarlo y trabajarlo. Es divertido, suena muy divertido. Es como cuando termina una serie y uno quiere saber qué pasa después. Acá, po. Vayan a verla. ¿Por qué la gente tendría que ir a ver esta obra, chicos? No se lo pueden perder porque es volver a tomar un clásico de la dramaturgia nacional, del teatro chileno, como decía Diego, actualizándolo, está la voz de los personajes que están al margen, y en el fondo es como un spin-off, nosotros lo vemos así, como es el el fin de la historia original, y que también nosotros apostamos a nuevas audiencias, o sea, no solamente a los clásicos, a las personas que ya conocen el texto de Heidemann, sino que también a formar nuevos públicos para que también se interesen por nuestra historia, tanto en la dramaturgia, tanto como en la historia del circo, y en ir aportando nuevos textos a la escena local del teatro también. Sí, o sea, este texto del Tony Chico y Alberto Heidemann, digamos, el de la década del 50, finalmente Versos de Ciego, que también es muy icónica de Luis Alberto Heidemann, o el Tony Chico, es la dramaturgia que modernizó la dramaturgia en Chile. O sea, se empezaron a hablar de identidades, de involucrar el texto popular con el más tradicional. Entonces igual es muy bonito, o sea, como... porque suena como el clásico, pero el clásico no porque es un clásico, sino porque es muy típico es parte de nuestra dramaturgia, ¿no? Es como hacer el Tony Chico es parte de la universidad cuando uno estudia. En el año... cada 2 años hay un montaje del Tony Chico, qué sé yo, porque es una obra preciosa. O sea, es una obra emotiva, que tiene mucho humor, que tiene mucho drama, y la gente logra identificarse, y la invitación es esa, a pasarlo bien, a reírse, a identificarse con nosotros. Yo creo que lo van a pasar muy bien. A redescubrir los clásicos. Hoy encuentro fantástico lo que está haciendo Felipe. Sí. Yo le digo cada vez que viene acá, porque de verdad es como dicen ustedes, acercar al público que ya ha visto teatro, a la gente que no ha visto teatro, a que se reencante con estos clásicos contados desde estas voces de los personajes secundarios. Lo encuentro un crack. ¿Cuándo? ¿Dónde? El 23 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Nescafé de las Artes. 75 minutos dura la obra. Bien. Sí, está perfecto. Súper buen tiempo. Va a ver, después a comer una pizza, se toma un chop, lo que sea. Un cafecito. Bueno, por supuesto. Ahí gratis. Imagínate, al lado está el Normandí, que yo voy para allá, me sirvo unas cositas. Las entradas están desde 19.000 hasta los 27.000 con 20% para miembros de la comunidad de las artes, 5.000 estudiantes. Oye, y yo siempre digo, háganse socios de la comunidad de las artes porque es muy fácil. Sí. Y si van ahí mismo a comprarlo en el teatro, se ahorran el de la tiquetera, el impuesto. Entonces, pásale más barato. Ahí tenéis. Vayan directo a comprarla. Ahí tenéis. Chicos, agradecerles la entrevista. Les deseo el éxito rotundo en esta obra. Vayan a verlos. El Teatro Nescafé está dando la creme de la creme. Eso, sí. La creme de la creme. ¿Palabra, algo que quieran agregar? Invitados. 23 de julio, 8 de la tarde, Nescafé de las Artes. Lo van a pasar muy bien. Estamos los dos ahí dándolo todo arriba del escenario. Nos ven saltar, gritar, llorar,
toda la cuestión. Improvisar. Imagínate, se tuvo que meter a trapecio que le daba pánico. Eso es terrible de ser actor. Yo a veces como que solté, dije... Es muy bueno Oh. Está entretenido, hacer cosas que uno no hace muchas nunca. cosas. Sí, pero hay que ser valiente. Dale, nomás. Hay que ser, el teatro no es para cobardes. Oye, una gran frase. Sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? 23 de julio, entonces, Barón y Barahona en el Teatro Nescafé de las Artes. Un aplauso para los chicos. Ustedes, muchas gracias. Gracias.